Buenos días, mi nombre es Sebastián Valencia Montoya, soy del primer semestre de la Universidad CES y lo que hoy vamos a repasar es acerca de la enfermedad que es la leucemia. Esto lo vimos en el curso de histoembriología a cargo del doctor Jairo García Gallo. Bueno, antes de traer a colación realmente qué es la leucemia, necesitamos tener unos conceptos básicos para poder entenderla. El primero es el tejido conectivo. Este es un tejido que permite la unión de varios tejidos. Y em, en el tejido conectivo que está debajo del tejido epitelial, que es el más común, em, este permite la hidratación de los diferentes tejidos, en fin. Pero todos estos tejidos, ya sea el tejido epitelial, el conectivo muscular, el nervioso, tienen unas subdivisiones. Y en el tejido conectivo específicamente, podemos encontrar, por ejemplo, tejido conectivo denso o tejido conectivo laxo, el tejido adiposo, en fin. Pero hoy vamos a hablar específicamente según la tabla de Ross del tejido conjuntivo especializado sanguíneo. Aquí está, tejido conjuntivo especializado y tenemos el tejido sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de sangre a un paciente, este tarrito, que en nuestra muestra la tenemos que poner en una centrifugadora y lo que va a hacer esto es dividir la sangre o dividir las células sanguíneas, ya sea por cuán pesados sean. Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos, que es la mayor cantidad de células sanguíneas que tenemos, que podemos sacar en la frotis, los glóbulos rojos o eritrocitos se ubicarían en la parte de abajo. Luego, en la parte media, encontramos los glóbulos blancos o una red plaquetaria. Em, Toda esta capa leucocitaria y también las plaquetas es lo que encontramos en el medio, en la muestra sanguínea, y no va a haber tanta cantidad de glóbulos blancos como lo hay de glóbulos rojos. Y finalmente, en, encontramos más arriba, menos pesado, sería el plasma, o sería la matriz extracelular de la sangre, o comúnmente la llamamos el plasma. Entonces, las funciones de este tejido conjuntivo especializado sanguíneo son tres. El primero es el transporte, ya sea el transporte de células, el transporte de nutrientes. Por ejemplo, el plasma, no solamente se compone por agua, sino que el plasma también se compone por electrolitos, por proteínas que permiten la coagulación, en fin. Entonces, una de las funciones de la sangre es el transporte de todas aquellas células o todos aquellos nutrientes. Pero también eh, decimos de que es transporte y este está relacionado con la defensa. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos, por ejemplo, una infección bacteriana, ahí es donde vienen los leucocitos, específicamente vamos a ver cuál, y utilizan el medio, esta vía que es la sangre, para llegar específicamente al lugar donde ocurre la infección y poder atacar a la bacteria. Entonces, de esa manera decimos de que la sangre también nos ayuda contra la defensa de agentes extraños. Y finalmente, en la regulación. ¿Pero regulación de qué? Es la termorregulación. La sangre permite mantener nuestra temperatura corporal adecuada, la que debemos llevar día a día. Entonces, ahora vamos a ver los elementos que componen la sangre. Los elementos que componen la sangre, tenemos tanto elementos formes como una matriz extracelular. Entonces, los elementos formes serían los eritrocitos, como aquí tenemos el eritrocito, la forma que es bicóncava. Los leucocitos ya pueden ser granulocitos o agranulocitos, que ya vamos a ver, estos serían los leucocitos, pero ya vamos a ver cuáles son granulocitos y cuáles agranulocitos. Y finalmente, las plaquetas, que las plaquetas son partes de células que salen del megacariocito. Y finalmente tenemos la matriz extracelular, que es en donde reposan todas estas células, o comúnmente las llamamos el plasma. Ahora sí, veamos los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos poseen dos tipos de gránulos, tanto azurófilos o primarios como específicos. Entonces, los neutrófilos poseen tres gránulos, los cuales son azurófilos, secundarios, y este es el único que tiene gránulos terciarios. Pero en fin, su función es reconocer bacterias y lo que hace es fagocitarlas.
¿Y cómo podemos reconocer al neutrófilo? Porque esta es una célula que es multilobulada. Ya puede ser, comúnmente aquí tenemos, parecen como 5 lóbulos, pero comúnmente lo podemos hallar de 2 a 4 lóbulos. Ahora vámonos al eosinófilo. ¿Cómo podemos reconocer a un eosinófilo? El eosinófilo en su citosol es muy rojo y también su núcleo es bilobulado. Ese no es tan común de que lo encontremos en una frotis sanguínea. Pues es normal de que lo encontremos en una frotis sanguínea, pero no es tan común. Y su función es regular a los basófilos. ¿Qué hacen los basófilos? Aquí ya vamos a ver de que los basófilos, estos son los que permiten, estos actúan cuando hay alergias, liberando la histamina, y lo que hace es que los vasos sanguíneos se dilaten. Entonces, cómo los eosinófilos regulan a los basófilos? Porque ellos liberan la histaminasa, que la histaminasa lo que permite es aniquilar o destrozar esa histamina para evitar de que haya una dilatación exagerada de los vasos. Y finalmente podemos encontrar el basófilo, que el basófilo, su núcleo es en forma de S, y aparte de eso sus gránulos, tiene tantos gránulos que opacan su núcleo. Y sus, y su color es más como un morado. Y finalmente vamos a ver los agranulocitos, que los agranulocitos tenemos tanto como el monocito como el linfocito. Y el monocito lo podemos reconocer porque su núcleo es arriñonado, y los monocitos son los precursores de los macrófagos, que ellos salen de la médula ósea y llegan a cada uno de los tejidos o a cada uno de los órganos, y allá es donde se van a convertir en macrófagos. Y esta es la célula, una de las células más grandes que tenemos, mide casi como de 10 a 12 micras. Y finalmente tenemos aquí los linfocitos, que los linfocitos los podemos reconocer porque su núcleo ocupa la mayor de su citoplasma. Sí, el núcleo ocupa la mayoría de su citosol. Entonces ahora sí, veamos la médula ósea. ¿Por qué traigo la médula ósea? Porque la médula ósea es donde aquí se producen todas las células sanguíneas. Entonces podemos ver la estructura de la médula ósea. La médula ósea no se encuentra en todos los tipos de huesos, sino que en específicos como el esternón. Y aquí, dentro del hueso, podemos encontrar que hay una vena central, una vena iniciaria, una arteria nutricia, y la arteria nutricia va a tener arterias radiales, y la vena central también se va a ir en sinusoides venosos. Y entre todo esto, tanto entre los sinusoides venosos como entre las arterias radiales y entre los sinusoides, vamos a encontrar lo que es la médula ósea. Y aquí es donde podemos encontrar la formación de las células sanguíneas. Entonces, vamos a ver. Los componentes estromales de la médula ósea son las células reticulares, los macrófagos, las fibras reticulares y las células mesenquimáticas y los sinusoides venosos. Como podemos ver acá, estamos haciendo como un zoom. Este es un dibujo del Dr. Jairo. Ahí podemos hacer un zoom de todos los tipos, de todos los componentes que podemos ver tanto en el estroma como en el parénquima. El más importante para nosotros va a ser el parénquima porque es la parte funcional, y el parénquima lo componen una célula madre hematopoyética pluripotencial. ¿Por qué es pluripotencial? Porque a partir de esta célula sanguínea podemos formar todos los tipos de células, todos los tipos de células, y ella lo que va a hacer es se va a dividir asimétricamente. Entonces podemos encontrar en el parénquima también toda la formación de eritrocitos, como la formación de los leucocitos. Entonces, aquí, como yo les había mencionado anteriormente, tenemos la célula madre hematopoyética multipotencial o pluripotencial, y a partir de ella va a formar dos que pueden ser tanto el mieloide común, como el precursor mieloide común, como el precursor linfoide común. Y ellos se van a transformar en los diferentes tipos de células sanguíneas, como lo puede ser el precursor mieloide común. Se puede transformar tanto en un megacariocito, que estos son los que permiten formar los trombocitos o las plaquetas, o también los eritrocitos, los mastocitos, los basófilos, neutrófilos, en fin. Y los linfoides
el precursor linfoide común puede formar linfocitos, que los más comunes que es B y T, y de los linfocitos ellos se van a transformar en plasmocitos. Pero entonces veamos realmente qué es la leucemia, por qué le estoy mostrando esta gráfica y qué tiene que ver con la leucemia. La leucemia, ¿cómo podemos detectarla? Aparte de los síntomas, cuando nosotros hacemos una frotis sanguínea a un paciente con leucemia, los dos tipos de leucemia más común, pues los dos tipos de leucemia que podemos encontrar em, son y cuando hay una división descontrolada tanto a nivel del precursor común mieloide o precursor común linfoide, entonces uno puede tener una leucemia mieloide o una leucemia linfoidea. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una mutación en la mayoría de los casos en el cromosoma 9 y esta mutación provoca de que haya una división descontrolada en los precursor común mieloide o precursor común linfoide. Entonces a continuación les voy a mostrar una frotis sanguínea de cómo sería un, un paciente con leucemia y por qué es tan peligroso esta enfermedad. Entonces, antes de mostrarles la frotis, hay que decir algo súper importante, y es que en el caso de los leucocitos, no todas estas células van a estar en sangre periférica, sino que hay células específicas que pueden estar en sangre periférica. Entonces, por ejemplo, en el caso del neutrófilo, el neutrófilo solamente podemos encontrar dos células periféricas en las cuales son el neutrófilo encallado o un neutrófilo maduro. Porque si encontramos, por ejemplo, un mielocito, este mielocito no va a ser funcional. No va a ser funcional en la sangre y ahí podemos podemos saber de que hay un problema a nivel de la médula ósea que está provocando que salgan todo este tipo de células no maduras. Entonces, esta sería la frotis de una persona con leucemia y podemos ver de que todas estas células no deberían estar en sangre periférica. Entonces, estos serían, pueden ser leucocitos, esto ya el hematólogo es el encargado de ver realmente qué tipo de célula es cada una. Esta parece más como una célula encallado. Y esta sí la podemos encontrar en la frotis sanguínea, sino que miren de que todo este tipo de células no las podemos encontrar, no se deberían encontrar en sangre periférica, porque lo que está causando es que este tipo de células no tengan su función, ¿cierto? A la hora de una infección o lo que hacen es evitar que, por ejemplo, se produzcan glóbulos rojos, entonces opacan la producción de otro tipo de células. Entonces, la sintomatología de una leucemia puede ser fiebre o escalofríos, fatiga persistente o debilidad, infecciones frecuentes o graves. ¿Por qué se dan las infecciones frecuentes o graves? Porque a nivel que no, cuando llega un agente extraño en nuestro cuerpo, como vimos anteriormente los leucocitos, específicamente, por ejemplo, el neutrófilo, ¿cierto? Va al sitio, pero como son neutrófilos no maduros, no permiten hacer su función, por lo que la infección podría aumentar y podría ser muy fácil eh, para que nos provoque toda la sintomatología de la infección y es súper peligroso porque no hay manera en que nuestro organismo pueda defenderse contra ella, debido a que no hay leucocitos maduros que puedan atacar o puedan cumplir su función. Entonces, el tratamiento depende del tipo de leucemia, si es muy agresivo o no. Pero en la mayoría de los pacientes lo que hay que hacer es tanto una quimioterapia como una radioterapia. Entonces, acuérdense de que la leucemia es un aumento exagerado, ya sea en el tipo de leucemia que tengamos, si tanto que afecta en el precursor común mieloide o en el precursor común linfoide. Y este aumento exagerado de células no significa que tengamos más defensas contra los agentes extraños, sino que al ser células no maduras evitan o ellas son incapaces de realizar su función, como lo podemos ver aquí que ya les mostré en la frotis sanguínea. Entonces, eso es todo, muchísimas gracias y espero que les haya quedado muy claro.